Israel, digamos, tiene dos buenos amigos que son Estados Unidos y Rusia. Probablemente muchos árabes se dan cuenta, pero probablemente la mayoría de los árabes no se dan cuenta. Entonces, esto es una razón esencial para que tampoco haya una guerra directa entre los Estados Unidos y la Rusia actual. Y el tercer tema, que es muy amplio, que es muy grande, yo lo llamé la apabullante superioridad militar de Estados Unidos. Cuando se habla del poder militar, se dice que China, se dice que Rusia son superpotencias. Ya lo he dicho yo. Rusia es una superpotencia militar que está fallando para invadir a un país de 40 millones de habitantes subdesarrollado. Ahí te das cuenta tú de que el adiestramiento del ejército ruso es pésimo. ¿Cómo es posible que a un país que va a invadir a otro país a los 100 o 200 kilómetros se le acaben los combustibles? ¿Cómo es posible que los soldados capturados en Ucrania lo primero que hablen es en contra de su gobierno? ¿Cómo es posible que en la misma televisión rusa se meta gente a hablar en contra de su gobierno y para parar la guerra? Rusia está teniendo momentos difíciles mientras Putin esté en el poder. Probablemente el tercer error de Biden cometido en esta guerra sea el haber llamado con epítetos impresionantes desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de la diplomacia a Putin, que yo no quiero repetir, pero que hicieron que una reacción, digamos, rusa se hiciera desde el poder más arriba de Rusia, ¿no? Entonces, creo que ese error también es un error que hay que adjudicárselo a Joe Biden, junto con otros errores que ya hemos comentado. Eran dos. Entonces, pero sin duda ha cometido en este mes más o menos de guerra buenos hechos desde el punto de vista de Occidente, desde el punto de vista de Estados Unidos, desde el punto de vista de lo que es la civilización occidental, que es europea y americana, básicamente, apoyando a Ucrania con armas, apoyando a Ucrania con tecnología, apoyando a Ucrania con comunicaciones, sin penetrar 1 centímetro de territorio ucraniano. Entonces, esas son las cosas buenas que ha hecho Joe Biden para apoyar a Ucrania y diciéndole claramente a Rusia que la invasión de 1 centímetro de territorio de la OTAN sería considerado para llevar una respuesta militar seguramente a Rusia. Entonces, ha hecho cosas buenas, pero también ha hecho cosas que yo considero, ¿no?, deficientes. Probablemente alguien diga, no, pues ese general que sabe, pero yo te las he dicho abiertamente y están en tus programas. Entonces, me parece que una era que invitó al líder ucraniano a salirse del país, y la otra era que en los primeros días de la guerra dijo que Estados Unidos no se enfrentará a Rusia. Entonces me pareció esas dos cosas negativas, más esta que acaba de cometer. Pero independientemente de eso, el apoyo en comunicaciones y en armas supermodernas, muy superiores a las rusas, dadas por Inglaterra, por Estados Unidos, por Canadá, por Italia, por Francia, etcétera, ha sido lo que ha detenido a la invasión rusa y le ha causado, como tú sabes, miles de bajas.
miles de bajas. Ahí más adelante hablaremos sobre por qué Rusia está, digamos, en muy mala situación. Ahora bien, la tercera razón por la que Rusia y Estados Unidos no pelean se refiere, como te dije, a la apabullante superioridad militar de Estados Unidos sobre Rusia y sobre China. Estados Unidos tiene, como tú sabes, más de 700 bases militares por todo el mundo. 700 bases militares por todo el mundo que le permiten saber las conversaciones que hay en cualquier parte del mundo, telefónicas o de otro tipo, de los líderes mundiales o de los líderes regionales. Estados Unidos tiene 16 o 17 servicios de información, como la CIA, como el FBI, de los militares, de los marinos, del ejército, etcétera, 16 o 17, que tienen un presupuesto varias veces superior al presupuesto militar de México. Pero no es todo. De las 700 bases militares de Estados Unidos que pertenecen al ejército, a la marina o a la fuerza aérea y que, como te digo, están en todo el mundo repartidas, y que tienen armas y que tienen militares. Por ejemplo, la base de Ramstein en Alemania tenía hasta esta crisis 8,000 soldados estadounidenses de la Fuerza Aérea. Mandaron 7,000 más. Ya lo comentamos esto contigo la vez pasada. ¿Por qué Alemania es tan importante en esta situación? Entonces, el poder apabullante de Estados Unidos sobre la Unión Soviética es eso, apabullante. Además de esas 700 bases militares, Estados Unidos tiene 5 flotas repartidas en todo el mundo que controlan prácticamente los continentes, todos los continentes. La tercera flota está en San Diego. Esta flota tiene miles de soldados. Y todas las flotas tienen miles de soldados, para no estar repitiendo. Tienen submarinos, tienen portaaviones, tienen aviones. La tercera flota está en San Diego. ¿Qué controla? Pues todo el Pacífico Norte, hasta Alaska, hasta la frontera con Rusia, en Alaska, las Islas Aleutianas, etc. Están en operación las 24 horas del día. La cuarta flota está, en Jacksonville, Florida. ¿Qué controla? Pues controla todo lo que es el Golfo de México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. La quinta flota está en Bahrein, el Golfo Pérsico. Cubre el Golfo Pérsico, el paso por el Canal de Suez, el Mar Rojo, el Mar Arábigo. La sexta flota está en Nápoles, Italia. Probablemente es la más poderosa de todas las 5 que tiene Estados Unidos repartidas en el mundo. Cubre toda Europa, cubre la mitad del Atlántico, desde el norte hasta el sur, toda la Europa occidental, todo el Mediterráneo. Recuerda que en esta crisis, en esta guerra, Turquía le impide a Rusia pasar hacia el Mediterráneo o desde el Mediterráneo, porque Turquía es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea, porque como ya dijimos la vez pasada, el pecado turco que no le perdonará Europa y el mundo occidental es haber expulsado a Grecia de Constantinopla.
lo que ahora es Estambul. Pero Turquía pertenece a la OTAN. Y a los pocos días de la guerra le dijo a Rusia, tus barcos no pueden pasar por aquí. En cambio, los barcos de Estados Unidos se mueven desde Nápoles por todo el Mediterráneo, por todo el Atlántico. Con esos portaaviones que tiene, estas 4 flotas y la 7ª, que ahorita te voy a decir dónde está, prácticamente están volando las 24 horas del día sobre todo el mundo. En esta crisis, 50 o 60 aviones, nada más de la flota, sin contar los de la OTAN, pero seguramente se coordinan, están volando sobre el territorio fronterizo con Rusia. Controlan todo lo que Rusia pueda decir o pueda hacer. Por eso publicaron casi milimétricamente la columna de 30 o 60 kilómetros de camiones rusos estancados. Los medios de comunicación de Estados Unidos no los tiene ningún otro país. Los medios de comunicación, para estar oyendo inclusive esta plática si ellos quisieran, no los tiene ningún otro país. Entonces, Rusia en ese aspecto está totalmente derrotada por ese apoyo que Occidente, principalmente esos países que te dije, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Italia, Francia, Alemania, hasta Polonia inclusive le han mandado armas. Le han mandado armas antitanque, que son las más modernas del mundo. ¿Qué ha hecho Inglaterra en esta crisis? Ha tenido un papel muy protagónico, si tú te has dado cuenta. Boris Johnson ha estado en todo y ha hablado contra Putin muy fuerte y ha mandado armas por miles antitanque. Esto quiere decir que ese Boris Johnson que está actuando así está acercando políticamente, comercialmente, socialmente a su pueblo inglés a la Unión Europea, de la que se salió en una votación absurda, de la cual están repetidos el 60% de los británicos. Entonces, pero está aprovechando esta crisis para beneficiar y actuando en beneficio auténtico de su pueblo, siendo protagonista en esta crisis. Recuerda que Inglaterra y Canadá fueron los países que más impulsaron el desmarque de la banca rusa, de la banca mundial. Fueron los países más que Estados Unidos y mucho más que Alemania y que Italia, que por cuestiones, como ya dijimos, económicas y de comercio con Rusia, se oponían en un principio, ¿no? Pero Canadá e Inglaterra lo hicieron, fueron protagónicos en este tema. Bueno, y entonces la 7ª flota está nada más y nada menos que en Yokosuka, cerca de Tokio, en Japón. Todas estas flotas, o casi todas, cuentan con portaaviones. Los aviones no son ni 2 ni 3, son 60, 70 o 90 inclusive, que vuelan por todo su área que les corresponde. Y saben lo que está pasando en todos los países que les corresponde. Tienen armamento para destrozar un país si lo emplean con todo su poder. Entonces, estas 5 flotas que están por todo el mundo repartidas, además de las 700 bases militares, muchas de estas bases militares seguramente pertenecen a estas flotas, hacen que el poder militar de Rusia no pueda competir con Estados Unidos. Es impresionante cómo los rusos, con un PIB de $3,500
al finalizar la Unión Soviética, quisieron competir con Estados Unidos militarmente. ¿Es posible eso? Es un país subdesarrollado de PIB. Estados Unidos, en estos momentos, Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos es de 24 billones. El de Rusia es de 1,7. $1.700.000. Italia lo supera. Italia, con 60 millones de habitantes, con 300,000 kilómetros cuadrados. Rusia, como ya dijimos, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y 140 millones de habitantes. Rusia, seguramente, en muchas partes de su territorio, todavía en el año 2022, es un país subdesarrollado. Pero ¿qué pasa? Esas son las tres razones que yo creo que por las cuales no habrá un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Primero, la parte histórica. Segundo, el comportamiento de ambos con Israel. Tercero, lo que acabamos de ver, el apabullante poderío militar de Estados Unidos. Tiene aviones que pueden estar en permanente, portaaviones que pueden estar en permanente servicio, sin abastecimientos atómicos. El John F. Kennedy y el Gerald Ford, ultramodernos, pueden llevar hasta 100 aviones y aviones de F-35 muy superiores a cualquier avión ruso. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se la acorrala, como ahora Putin está acorralado, y que tiene, como dicen, dientes nucleares, pues que puede cometer la mayor tragedia humana de empeñarse en querer revertir la situación, una situación que está perdida, para seguir él en el poder? Entonces, es muy peligroso que a Putin, Estados Unidos y los países occidentales, y desde luego Ucrania, no le den una oportunidad de salir dignamente de este pantano en el que se encuentra. Que después el pueblo ruso lo siga, si quiere que siga cometiendo barbaridades, o lo quite. Eso ya que lo haga el pueblo ruso. Pero Putin en este momento es súper peligroso para Rusia y para toda la humanidad, porque tiene armas nucleares y en un momento dado las puede emplear y sería una hecatombe universal. Entonces, creo yo que esta guerra se va a decantar mediante el diálogo, mediante la influencia de los países occidentales. Macron está desempeñando una labor muy encomiable en estar permanentemente relacionado con Putin, el ruso, y creo yo que hacia allá se encamina todo, ¿no? Es muy difícil que Ucrania ceda los territorios que Putin quiere. Es muy difícil que Ucrania acepte todo lo que Putin está pidiendo. Pero creo yo que los ucranianos deben tener la grandeza, digamos, como pueblo, como país, como políticos, de saber que un elemento peligroso al que están enfrentando tienen la capacidad de inducir al mundo a una verdadera tragedia universal. Jorge. Mi general, muchísimas gracias por esta tan clara exposición. Nos deja muchos puntos para la reflexión. Nos deja la necesidad, por supuesto, de contrastar las distintas versiones y muy pronto, si usted lo permite,
retomamos el hilo de la conversación. Claro que sí, vamos a hablar próximamente de Eurasia, de qué hace Latinoamérica en esta guerra. ¿Qué hace Latinoamérica en esta guerra? Y vamos a hablar de los 100 años de Luis Echeverría, que cambió radicalmente el panorama de desarrollo de México. De acuerdo, mi general. Así será. Dios mediante. Gracias. Muy amable, Jorge.